esto es tremendo. La estadística está cubierta por estos casos. Sí, de Cuando hecho, hablamos de la violencia, fiscalía donde la doctora trabaja, ¿por qué se creó el año pasado? Claro. Porque es un tema urgente. Bueno, la razón por la cual se crea la UFEM es que dentro del Ministerio Público Fiscal, ustedes saben que el Ministerio Público, o los ministerios públicos, en este caso el nuestro claro, es el de Nación, pero cada provincia tiene su propio Ministerio Público, tiene el deber o la competencia de diseñar la política criminal y ejecutarla. Es el organismo que nuclea a todos los fiscales que investigan los casos y que ejecutan la persecución penal. En nuestro Ministerio Público Fiscal funcionan procuradurías especializadas, cada una asociada a los fenómenos criminales de mayor envergadura, de mayor complejidad o de mayor trascendencia social, que merecen ser abordados de una manera diferente y no caso a caso, ¿no? Que cada fiscal le llegue el caso y lo procese. No, que se pueda hacer una política, claro. Que haya posibilidad de tener una política estratégica, con estrategias previas de prevención, de mirar el fenómeno de manera general, tener información criminal generalizada. El fenómeno del narcotráfico, todos lo conocemos y sabemos cómo funciona. No es lo mismo que a un fiscal y le ingrese aisladamente un caso en Jujuy sobre que encontró un cargamento, que haya una unidad especializada cruzando la información, que pueda decir la ruta del narcotráfico pasa por acá, ahora está creciendo la cantidad de precursores químicos. Esa unidad cruza información, articula con los fiscales y además apoya a los fiscales que tienen que, por ejemplo, casos de alta complejidad, que tienen que enfrentarse a el bufete de abogados un fiscal antes estaba solo en la provincia de Santiago del Estero teniendo que enfrentarse a un caso. Y con este diagnóstico que en principio lo que habla, por lo que hablas vos, es un diagnóstico que habla de una disparidad de criterios según cada territorio y demás. ¿Qué son las cosas que ustedes están recomendando por lo que van viendo hasta ahora? Nosotros estamos trabajando, bueno, te decía, dentro de estas procuradurías especializadas existían o se fueron creando en los últimos años en esta gestión del Ministerio Público las asociadas al crimen organizado. La UFEM vino a sumarse a esta línea de política criminal porque colocó a este tema, como bien decía ella, dentro de los temas de urgencia y de necesidad de abordarla integralmente, mirar todo el fenómeno en su extensión. Nosotros no tenemos competencia para intervenir en el interior del país, sino solo en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí mirarlo de una manera integral, con algunos objetivos. El primero es dar cuenta que se trata de un fenómeno estructural y que no son casos aislados que ocurren en los hogares, que no son asuntos privados de las mujeres, que tiene que salir a flote y que tenemos que poder dar cuenta de la dimensión que tiene en toda su extensión la violencia. Claro. Y la segunda es volver más eficiente al sistema para poder procesar los casos con otras herramientas, que no sean los fiscales cada uno o los jueces cada uno que tenga su propio criterio, sino construir herramientas de investigación uniformes como protocolos de investigación, guías de actuación, instrucciones para lo que los fiscales apliquen o sigan los casos y los investiguen con cierta perspectiva de género o con... Eso, ¿qué quiere decir la perspectiva de género en la investigación? ¿Cuál es ese protocolo que hay? ¿Vos te referís a los protocolos de femicidio? Sí. Todavía nosotros como Ministerio Público no contamos con ningún protocolo de femicidio, estamos trabajando en eso. Sí hay un protocolo de investigación que lo aplicamos, pedimos que se aplicara en el caso de Diana Zacayán. Ustedes saben el caso de la dirigente trans que asesinaron el año pasado. En ese caso pudimos intervenir desde el inicio como unidad especializada junto con el fiscal Dilelo. Se aplicó para las fuerzas de seguridad ese protocolo que indica da una serie de pautas de cómo abordar la escena del crimen para detectar ahí, tanto en el cadáver como en la escena del crimen, los rastros o las pruebas que dan cuenta de que ese hecho no solo fue un homicidio, sino que además fue un hecho perpetrado con violencia de género. Esas pruebas además sirven después para probar estos agravantes que exige el Código Penal que llevan a la pena perpetua. Y además sirven para dar cuenta de que se trata de femicidio. En la medida en que sigamos calificando defectuosamente los hechos de muerte contra las mujeres, tampoco seguimos invisibilizando cuál es la dimensión del fenómeno. Y hay un trabajo de prevención que se me ocurre que también tiene que ser direccionado. Yo siempre cuento, un hermano mío que trabajaba en el programa, ¿se acuerdan? Policías en Acción, que iban con lo... Bueno, y él siempre me contaba que la mayoría de los trabajos de la policía en el día no eran perseguir ladrones, era mediar en conflictos intrafamiliares. La policía es la que primera llega a la primera trompada, al primer indicio de que algo más tremendo va a pasar, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Qué soluciones se pueden buscar? Hay herramientas, bueno, orden de restricción, botón antipánico en muchos casos que aumentó acá en la ciudad.
en ciudades, no sé, Madrid, Montevideo, se aplica una pulsera con un GPS para saber a quién le ordenaron la restricción, que no se acerque cuando está cerca de la víctima, da aviso, emite una alerta y van a buscarlo. ¿Qué se puede hacer acá? Nosotros estamos, todavía no está disponible esa tecnología, nosotros estamos hablando con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia para ver qué otras opciones hay. Ahora las nuevas autoridades, nos pusimos en contacto con las nuevas autoridades a partir del cambio de gobierno, porque cambió la gestión y también estamos en momento de transición. Sí, claro. Entonces estamos tratando de motorizar y de articular con ellos para ver qué otras opciones hay en este sentido. Y también hay otra de las cuentas pendientes, es el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia, que hoy no existe. Se sancionó el año pasado, a fin de año, una ley que ordena la conformación de un cuerpo de abogados para defender a las víctimas. Eso es muy importante. Pero todavía no se instrumentó. En el ámbito de la Secretaría de Justicia ya también nos reunimos con ellos, a ver, me dijeron que están trabajando en la creación de ese órgano. Bueno. A nivel nacional sería ideal porque es una cuenta pendiente de hace muchísimo tiempo, porque hay abogados defensores para los imputados, pero no hay quien acompañe a las víctimas activamente. Sobre todo el ámbito de vulnerabilidad, el gran ámbito de vulnerabilidad. Hay muchas mujeres que están, todas las mujeres víctimas de violencia son vulnerables de algún modo y tienen dificultades para salir. Esto atraviesa todas las clases sociales, no es propio de las clases bajas, pero quien está en estado de vulnerabilidad o en estado de pobreza tiene mayores dificultades para... Sí, siempre nosotros hablamos mucho de esto y está claro que es un problema cultural muy profundo. Pero bueno, cada sector de la sociedad hace lo que le toca. En el caso de la justicia, hoy están en el foco de las miradas de todos, naturalmente. Sí, pero hay que poder ayudar también a dar cuenta que esto es una construcción colectiva. Totalmente. Que la justicia puede hacer su parte, la puede hacer más o menos eficientemente. Que la haga muy eficientemente ayuda muchísimo, porque tiene que reducirse la impunidad a cero. Pero la justicia ya llega cuando el femicida actúa. Claro, sí. Así que hay un trabajo previo súper importante. De políticas públicas de prevención. Hoy es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia en los medios de comunicación. También los medios de comunicación tienen un trabajo enorme de transformación de cómo se comunican estos casos. Por suerte se dejó de hablar de los crímenes pasionales, pero todavía se siguen diciendo barbaridades. Bueno, lo vimos con el caso de las mochileras, que se generó una polémica tremenda de cómo se difundió el caso de viajar solas, de las chicas que viajan solas, y qué barbaridad, cómo en definitiva recae la responsabilidad sobre las víctimas de violencia. Mariela, mil gracias por venir. Por favor. Mariela Lagoseta, fiscal federal a cargo de la unidad que se ocupa de esto, así que está muy en el tema. Muchas gracias, en serio. Estabas bárbaro al final. Lari, espectacular lo tuyo. Te vemos la semana que viene. Gracias. Acá estaré. Aquí. Gracias.